Bueno, entonces, lo que decía es, vamos a resolver esta ecuación diferencial, acá, y prima, es un problema de valores iniciales, lo voy a escribir acá, el problema de valores iniciales, y prima igual a 0.2 por x por y, y me dice que la solución en 1 tiene que valer 1. Bueno, vamos a ver en qué consiste el método de Euler. Ese es el primer método numérico que vamos a ver, uno de los básicos para empezar a resolver ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, ¿no? Entonces, Euler lo que dice es lo siguiente: si uno desarrolla una función en un entorno de un punto con un incremento h, eso es lo que vale la función en el punto más h por su derivada más h cuadrado sobre 2 factorial por i segunda en un punto intermedio. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Desarrollar qué? ¿Desarrollo por series puede ser? Sí, por serie de Taylor, no por cualquiera, por serie de Taylor, ¿sí? En un entorno de X. Y termino acá esa serie de Taylor porque supongo que este punto este psi que estoy poniendo acá es un punto intermedio entre X y X más H. Entonces lo que dice Euler es, bueno, aproximemos esto, o sea, nosotros tenemos un problema de valores iniciales donde yo ya sé cuánto vale la solución en 1, ¿está bien? Qué sé yo, sería, vamos a ponerle xi y x0 igual a 1. Tengo un paso h, entonces acá voy a encontrar un x1 que sea x0 más h. Por acá tendré el x2, que va a ser x1 más h. En rigor, yo lo que voy a tomar es una partición del intervalo donde cada x sub i va a ser x0 más h por i. ¿Está bien? Entonces, lo que Euler sugiere es, bueno, x más h lo voy a llamar i sub i más 1, que esto va a ser la aproximación que tiene la solución real en el punto x sub i más 1. Esta sería la solución real y esta sería la aproximación que me va a dar Euler. ¿Cómo obtengo esta aproximación? Tirando a la basura este término al cuadrado de la serie y poniendo la aproximación que hay en x, este sería el incrementado, ¿no? X más h. Entonces, este sería el i sub i más 1. I sub i más h por i'. Pero i' es lo que aparece acá, que en general se la suele llamar f de xi y sub i. Entonces h por f de xi y sub i. Entonces, esto es lo que establece Euler. Es un método numérico, básicamente numérico, una maquinita que me dice cómo encontrar los valores i sub i más 1 a partir de los i sub i. Y por supuesto tiene que tener una semilla o un valor para empezar, que es lo que vale i en x0, que es la condición inicial, ¿no? Para nosotros va a ser 1, porque i en 1 vale 1. Entonces, esto básicamente es el método de Euler. ¿Qué hace este método gráficamente? Gráficamente, bueno, yo tengo mi semilla x0, ¿está bien? Y acá tengo la condición inicial, que sería i sub 0, lo que vale la solución en la condición inicial.
Lo que es azul sería la solución verdadera de ese problema de valores iniciales, y lo que está en rosa es lo que va haciendo Euler. Obviamente, en I sub 0, ambos coinciden, por eso pasa por el punto x0 y 0. Pero fíjense que acá decía I', ¿no? Y' es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la curva solución en este punto. Entonces Euler lo que dice es, bien, me paro en este punto, voy por la recta tangente. ¿Cuánto camino por la recta tangente? El incremento h que me lleva al siguiente punto, x1. ¿Está bien? Entonces, obviamente, con respecto al valor real, Euler comete un error. ¿Está bien? No me da el valor exacto de la solución. ¿Sí? Pero fíjense que, bueno, si estoy cerca de la condición inicial y achico el paso h, el error va a ser más pequeño, ¿no? Porque acá iría por la recta tangente y entonces, entonces el error que cometería sería este pedacito. ¿Está bien? Entonces, yo quiero calcular la aproximación en 1.5 usando primero el paso h, que es 0.1. Les dejo para ustedes que hagan el otro paso porque hay que hacer muchas iteraciones. Entonces, si quiero llegar a 1.5, voy a necesitar la condición inicial, ya la tengo, que es x0, y en x0 esto es i en 1, ¿no? Entonces, si el h es 0.1, el i sub 1 va a ser la aproximación a la solución real en 1.1. Y Euler me dice que el i sub 1 lo calcule haciendo i sub 0, ¿está bien? Más el paso h, que es 0.1, ¿por quién? Por lo que vale la función en x0 y 0, pero la función vale 0.2 por x0 y 0. Entonces, i sub 1 va a ser i sub 0, que vale 1, más, ahora voy a hacer la cuenta con la calculadora, ¿no? x0 vale 1, i sub 0 vale 1, así que la cuenta que tengo que hacer es 0.1 por 0.2. Eso me da 0.02. Entonces, cuando sumo me da 1.02. Esto es lo que vale la aproximación en 1.1. Ahora voy a calcular i sub 2, que va a ser la aproximación en 1.2, ¿no? Porque sería 1.1 más h, que es 0.1. Entonces, Euler, ¿qué me dice? El i sub 2 lo va a calcular haciendo i sub 1 más h, que es 0.1, por f en x1 y 1, o sea, 0.2 por x1 por y1. O sea, la cuenta que tengo que hacer es 1.02 más 0.1 por 0.2. ¿Quién es x1? Es x0 más h, ¿no? O sea que es 1.1 por y1, que es 1.02. Entonces, a 1.02 le tengo que sumar 0.1 por 0.2 por 1.1 por 1.02. Eso me da 1.04244. ¿Está bien? Esta sería la aproximación en 1.2. Entonces la aproximación en 1.2 me dio 1.04244. Bueno, voy a calcular ahora la aproximación
en 1.3, que sería calcular I sub 3. I sub 3 me dice Euler que haga I sub 2 más H por lo que vale la función en x2 y 2, ¿no? Entonces, la función vale 0.2, si no me equivoco, 0.2 por x2 por y2. Entonces, esto es, vuelvo para atrás, y2, ¿cuánto valía? 1.04, 1.04244 más h, que es 0.1, por 0.2 por x2, x2 ¿cuánto vale? x2 vale 1.2, ¿no? x2 vale 1.2 por i2, que vale 1.04244. Bueno, ahora hago la cuenta. A 1.04244 le sumo 0.1 por 0.2 por 1.2 por 1.04244 y eso me da 1.06745856. ¿Está bien? Bueno, y esto sigue, ¿no? Porque necesito llegar hasta 1.5. Lo que voy a hacer ahora es resolver analíticamente la ecuación diferencial, esta con este valor inicial, y ver si la solución aproximada que obtuve, por ejemplo, en 1.3 se aproxima a la solución real. La ecuación diferencial es y' igual a 0.2 por x por y, y ya sé que y en 1 vale 1. Bueno, esta es una ecuación del tipo variables separables, ¿no? Porque acá yo tengo derivada de y sobre derivada de x igual a 0.2 por x por y. Entonces, el diferencial de y lo junto con y acá me queda 0.2 por x por el diferencial de x. Bueno, y ahora integro. Entonces, de este lado me va a quedar logaritmo del módulo de y igual a 0.2 por x al cuadrado sobre 2 más c. Acá puedo poner 1, acá puedo poner 0.1, ¿no? Entonces, si esto es el logaritmo del módulo de y, es porque el módulo de y es e a la 0.1 por x al cuadrado más c, ya esa constante la voy a poner acá adelante, y voy a decir que y es una constante k por e a la 0.1 por x al cuadrado, donde esa constante k absorbe todos los signos posibles del módulo de y. Entonces, como sé que y en 1 vale 1, entonces 1 tiene que ser igual a k por e a la 0.1 por 1, ¿no? Entonces voy a hacer e a la punto 1, eso me da 1 dividido 1.10, 51, 70, 91, 8, que ese va a ser el valor de la constante, ¿no? Entonces, la solución real va a ser igual a 1 dividido 1.10, 51, 70, 91, 8, o sea, me da 0.90, 48, 37, 4, 1, 8, 1. ¿Por quién? Por e a la 0.1 por x al cuadrado. Esta es la solución real.
Bueno, vamos a ver cuánto vale la solución real, por ejemplo, en 1.1. Entonces, hago e a la 0.1 por 1.1, ¿está bien? Y al resultado de eso lo multiplico por 0.90, 48, 37, 41,81. 41,81. Eso me da 1.0. 1.05068. Y fíjense que si lo comparo con el valor que me dio Euler me dio para 1.1, me dio I sub 1, que es 1.02. O sea que el método comete un error recién en la tercer cifra decimal, ¿no? Acá. Porque si yo esto lo redondeo a 2 cifras decimales, la respuesta exacta sería 1.01 y Euler me dice que es 1.02. Entonces ahí se visualiza el error que comete el método. A medida que me alejo de la condición inicial, el error se va haciendo cada vez más grande. Profe, una pregunta. Sí. Yo acá, no sé si vos elevaste e a la 0.1 por 1.1 al cuadrado cuando hiciste el cálculo y lo multiplicaste por 0.9. Yo lo tuve en cuenta el 1.1 al cuadrado y la solución me dio 1.021222. A ver, espérate. E a la 0.1 por 1.1 al cuadrado sería, ¿no? 1.1 al cuadrado, sí. Me parece que me comí el cuadrado, porque me da 1.12 eso. Cuando lo multiplico por 0.90, 48, 37, 41, 81, sí, 1.02 me da. Genial. Sí. Acá me da 1.02, 1.2, 2.2, 0.52, 0.52. Bueno, si lo redondeo a 3 decimales, sí me da exactamente lo mismo que me dio Euler, ¿no? Si lo calculo para 1.3, no, los calculo para 1.2. A ver. Si lo calculo para 1.2, quiero mostrar que el error se va haciendo un poquito más grande. Entonces me va a quedar e a la 0.1 por 1.2 al cuadrado. Y a eso lo multiplico por 0.90, 48, 37, 41, 81, 1.04 me da. 1.04, 49, 82, 355. Y si ahora me fijo cuánto me dio Euler para 1.2, me dio 1.04244. ¿Está bien? O sea que difiere en esta. Acá ya difiere, porque si yo esto lo aproximo a 4, acá me quedaría un 5 y esto me quedaría un 5 acá. O sea que difiere en la cuarta, en la tercera cifra decimal, ¿está bien? Está bien, parecerían ser errores insignificantes, pero cuando uno va queriendo cada vez alejarse más de la condición inicial, ahí el error empieza a pesar un poco más. ¿Está bien?
Pero si yo quisiera estimar en 1.2, Euler me da bastante lindo. Y la cuenta es mucho más fácil que hacer toda ¿cómo es la ecuación? Resolver la ecuación diferencial analíticamente. ¿Se entiende el objetivo de un método numérico? El método numérico no resuelve la ecuación diferencial, no me da una fórmula, me da un valor que aproxima a la solución real en ese punto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. No. Ok. Bueno, vamos a ver aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, aplicando los métodos que vimos hasta ahora. Entonces, el primero que vamos a ver es uno que es muy característico, que son los modelos poblacionales, crecimiento de población. En este caso es un crecimiento de bacterias, pero podría ser un crecimiento de, no sé, de venados que uno deja en un determinado bosque, por ejemplo, ¿no? Podría estudiar cómo crece cualquier población, ¿sí? No sé, cómo crece un sitio web en función de algo, por ejemplo, ¿no? Cómo se incrementa una determinada población. El problema dice, uno tiene inicialmente un cultivo P sub 0 de bacterias. Quiere decir que en el instante 0, donde empezó la medición, yo tengo P sub 0 bacterias. ¿Está bien? Cuando pasa una hora, en una hora, se determina el número de bacterias, se cuentan y es justamente 3/2 de la población inicial, o sea que se incrementó, ¿sí? Y me dice que la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias presentes. La razón de crecimiento es la variación de la población en función del tiempo. Eso es proporcional a la población existente, o sea, a la población PDT. Entonces me dice, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. O sea, que se triplique mi población original. ¿Está bien? Entonces, yo tengo mi problema de valores iniciales, que es la ecuación diferencial, y sé que P en 0 es P sub 0. Entonces, voy a resolver esta ecuación diferencial. Esta es variables separables, porque yo puedo poner derivada de PDT sobre PDT igual acá por el diferencial de t. Y ahora integrar. ¿Está bien? Cuando integro esto me queda el logaritmo del módulo de PDT, pero una población nunca es negativa, así que puedo poner logaritmo de PDT directamente. Esto es K por T, ¿está bien? Más una constante. Entonces, la población, la ecuación que caracteriza a la población es E a la K por T y E a la C le voy a poner una constante M. Ahora, para calcular el tiempo que necesito para que se triplique el número de bacterias, yo tengo que saber quién es M, quién es K, porque si no, no puedo reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que sé? Sé que P en 0 es P sub 0. Entonces, si yo reemplazo por 0, me queda P sub 0 igual a M por E a la 0. E a la 0 es 1, quiere decir entonces que la constante M que tengo que poner es la población inicial. ¿Está bien? Entonces ya sé más cosas de la población. Sé que se escribe como la población inicial
por E a la K por T. ¿Está bien? Ahora tengo que encontrar esta constante de proporcionalidad que se llama K. Entonces, lo que sé es que P en 1 vale 3 medios de P en 0. Entonces, P en 1 es 3 medios P0. ¿Cuánto vale P en 1? Vale P0 por E a la K. Y esto tiene que ser igual a 3 medios P sub 0. Entonces, E a la K es igual a 3 medios. Quiere decir entonces que K es el logaritmo natural de 3 medios. Y eso me da, ahora lo hacemos, logaritmo natural de 3 dividido 2 es 0.40 54 65, bueno, con 65 dejémoslo en 6 decimales y ya está. Entonces, ahora ya puedo escribir que la población es P sub 0 por E a la 0.40 54 65 y eso multiplicado por el tiempo. ¿Está bien? Esta es la solución. O sea, esta es la forma en que este problema describió la población de bacterias. Ahora quiero calcular el tiempo para que se triplique el número de bacterias. O sea, yo quiero calcular cuánto vale T, esa es mi incógnita, para que la población sea 3 veces la población inicial que había en la población inicial de bacterias, ¿no? Que había, qué sé yo, por ejemplo, en una vasija de Petri, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que yo quiero hacer es que 3 veces P sub 0 sea P sub 0 por E a la 0.45465 por T y quiero calcular quién es este T. Entonces, esto se va y me queda, si hago logaritmo a ambos miembros, que el logaritmo de 3 es 0.405465 por T por el logaritmo natural de E, que es 1. Entonces, el tiempo va a ser el logaritmo de 3, y a eso lo voy a dividir por 0.40, 54, 65. Eso me da 2.7095 y sigue. El tiempo está medido en qué unidades. Al cabo de una hora, ¿no? Entonces, estos son horas. En realidad, es suficiente con decir 2.71 horas, y si quieren más exacto, tenemos 2 horas y 0.71 de hora, es un poco más de una hora, ¿no? En minutos, digo. 2.71 horas, puedo poner 2 horas y traducir esos 0.71 de hora en minutos. Por ejemplo, si quiero ser precisa con el tiempo, si no es suficiente, o sea, cualquiera va a entender que es 2.71 horas, es un poco más de 2 horas. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, yo tengo un problema, lo tengo que traducir a una ecuación diferencial, después resolver la ecuación diferencial y después contestar lo que me preguntan respecto al problema original. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Otro problema interesante que se usa mucho para medir como por ejemplo la edad de los fósiles o
es la desintegración radioactiva, ¿no? En este caso vamos a estudiar la vida media del plutonio, que es una sustancia radioactiva, pero uno podría estudiar otro tipo de radioisótopo, ¿está bien? Bueno, entonces, fíjense qué me dicen. En un reactor de cría se llama al reactor que convierte reacciones, digamos, ¿no? Que convierte un objeto en otro objeto. Eso es un reactor de cría. Uno le da agua pesada y convierte, bueno, en este caso convierte uranio, uranio 238, relativamente estable, porque no hay ningún átomo de uranio que sea estable completamente, en un isótopo de plutonio. ¿Está bien? Entonces, dice que después de 15 años se ha determinado que el 0.043% de la cantidad inicial que había de plutonio se ha desintegrado. ¿Está bien? Entonces hay que determinar la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda de plutonio. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo escribiríamos eso? La razón de desintegración, o sea, la variación de la cantidad de plutonio respecto del tiempo es proporcional, ¿sí?, a la cantidad de plutonio que hay. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a resolver esa ecuación diferencial. Es variables separables, es exactamente igual que la anterior, ¿no? Fíjense que es muy parecida, o sea que yo puedo escribir que A de T es que es una constante, ¿sí?, que la llamamos M, por E a la K por T, ¿no? ¿Sí? Bueno, de vuelta tengo que saber quién es M y quién es K para determinar la vida media, ¿no?, del plutonio. Pero en realidad creo que... ¿Puede ser que uno de los datos sea que A en 15 es igual a 99.957? A en 15 es punto... No, es igual a 99.957, porque te dice que después de 15 años se determina que el 0.43%, 0.043. 0.043 se desintegró. Sí, Entonces no te quedaría que A en 15 es 99.957 por o ciento, por sí, ciento, por sí. ciento. O sea, sería 0.99957. ¿De qué? 0.9957 957 ¿de qué? De la de A cantidad sub 0. original, de A Sí, sub 0, exactamente, genial. exactamente. ¿Y A en 0 cuánto vale? A en Sub 0 es 0. la cantidad inicial que teníamos. ¿Está bien? Entonces, la A de T se escribe, el M ya sé que es A sub 0, por E a la K por T. Ahora, A de 15, que es justamente 0.99957 de A sub 0, va a ser A sub 0 por E a la K por 15. El A sub 0 este se va con este, entonces de acá despejo K.
A ver cuánto les da la constante K. ¿Ya la tienen? La constante K. A ver, si yo hice bien las cuentas, me das menos 0.42867. Entonces, A de t es 0.99957. No, escribí mal esto. Esto es Y acá no tendríamos que usar el dato de que de que A en cero es A sub cero para despejar M. Claro, y por eso M vale A sub 0. Ah, ok. Entonces, A de t queda A sub 0 por E a la menos 0.1234 2867 por T. Esta es la ecuación que caracteriza a la desintegración del plutonio. Si quiero determinar la vida media, lo que quiero saber es cuánto tiempo tarda en convertirse o en degradarse o en desintegrarse el plutonio a la mitad del tiempo, a la mitad de la cantidad original que había. O sea, yo lo que quiero saber es cuánto tiempo necesito para que A de t sea la mitad de la cantidad que tenía originalmente. Entonces, lo que hago es reemplazar en la ecuación A sub 0 por E a la menos 0.0002867 por T igual a 1/2 de A sub 0. Esto se va con esto y de acá despejo T usando logaritmos. Entonces, lo que me da es que el tiempo, que está medido en años, es 24.176,74 años. ¿Está bien? ¿Sí? Tarda muchísimo tiempo en desintegrarse el plutonio. ¿Se entendió el problema? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer una torta. Para hacer la torta vamos a usar la ley de enfriamiento o de calentamiento de Newton, que es una de las más conocidas, que la ley de calentamiento de enfriamiento de Newton dice que la variación de la temperatura de un determinado objeto respecto del tiempo es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio ambiente o del medio al cual someto el objeto, ¿no? Entonces dice que yo tengo un pastel que está en el horno a una temperatura de 300 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Lo copié como estaba en el libro con los grados Fahrenheit. Si quieren, lo pueden trabajar en grados centígrados perfectamente. Hacen la conversión, ¿sí? Pero lo copié tal cual. De ahí, y da igual con qué termómetro midan la temperatura, ¿está bien? O sea, el problema va a ser el mismo. Entonces, yo tengo la torta en el horno,
el horno está a 300 grados Fahrenheit, que son más o menos 200 y pico de grados centígrados. 3 minutos después, porque yo apagué el horno, digamos, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Entonces pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse? Ahí ya lo saco del horno, ¿sí? Y lo pongo a una temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit, que son más o menos unos 20 grados centígrados, 21, una cosa así. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo me lo puedo comer? Esa es la idea. Porque quiero que se enfríe, si no me quemo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto me está diciendo que la variación de la temperatura respecto del tiempo es proporcional a la temperatura que tiene el pastel menos la temperatura del ambiente, que son, voy a trabajarlo con grados Fahrenheit, así que voy a usar los datos que tengo en el problema, ¿está bien? ¿Y cuál era la temperatura original? Yo lo saqué del horno. Entonces, 300 puede ser. exacto, en 0 vale 300 Fahrenheit. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hago? Resuelvo el problema de valores iniciales. Entonces, lo que hago es decir, derivada de t sobre t menos 70 es igual acá por el diferencial de t y ahora integro. Entonces acá me va a quedar logaritmo natural del módulo de t menos 70, ¿está bien? Igual acá por t. Entonces, el módulo más una constante c, la temperatura menos los 70 grados siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque los 70 grados Fahrenheit son la temperatura del ambiente. Se supone que no lo pongo en la heladera, o sea que no me va a quedar una temperatura menor que 70. Así que directamente puedo sacar las barras de módulo y poner T menos 70 igual a E a la K por T y poner E a la C como una constante M. Entonces la temperatura en función del tiempo me va a quedar 70 más M por E a la K por T. Entonces, tengo que determinar dos constantes, la M y la K. Entonces, lo que sabemos es que T en 0 vale 300. Entonces, 300 va a ser igual a 70 más M, ¿no? Porque E a la 0 vale 1. Entonces, M me queda 230. Entonces, en T me va a quedar 70 más 230 por E a la K por T. ¿Qué más sé? Que 3 minutos después, o sea, T de 3, me da 200. ¿Está bien? Entonces, 200 va a ser igual a 70 más 230 por E a la 3T. Y de acá, perdón, E a la K por 3. Y de ahí voy a despejar K. Y K, despejo K pasando el 70 restando, a la cuenta que me quedó la divido por 230 y después uso logaritmos. Eso me da que K vale menos 0.19018. Entonces, ya puedo tener una fórmula para la temperatura del pastel. Va a ser 70, bueno, grados Fahrenheit, por supuesto, porque estoy usando esa notación. 230 grados Fahrenheit por E a la menos 0.19018 T, que es la variable temporal, ¿no? Tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente?
A ver, ¿qué les parece? ¿Cuánto tiempo les llevará? Yo lo que quiero saber es ahora, ¿cuánto tiene que valer T para que la temperatura en ese tiempo sea T, que es la temperatura ambiente, ¿no? Los 70 grados Fahrenheit. ¿Qué les parece? ¿Cuánto llevará? Profe, ¿puede ser que sea tipo infinito porque E a la algo nunca va a ser cero? No escucho nada. Si puede ser que el tiempo sea un tiempo suficientemente extenso porque la exponencial nunca va a llegar a ser cero. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, la única forma de que esto sea igual a 70 es que esta exponencial sea cero, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que el límite, cuando t tiende a infinito, de esta exponencial decreciente, esto vale cero, ¿no? ¿Qué me dicen? A ver, si yo saco la torta del horno, ¿está bien? Y la dejo, ¿tengo que esperar tiempo infinito? No, no tengo que esperar tiempo infinito. En realidad, con que espere por ahí una hora ya es suficiente. El tema es que qué atugan ahí, otras cosas que esta ecuación no la está teniendo en cuenta. ¿Está bien? Porque esta ecuación solo tiene en cuenta la temperatura del medio. ¿Está bien? Pero la temperatura del medio no es siempre fija en 70. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay corrientes de aire, porque se puede abrir una ventana. ¿Está bien? La temperatura ambiente para este problema está fija en 70, pero no es exactamente la realidad. Eso es lo que quiero decir. ¿Está bien? Sin embargo, esta ley de enfriamiento o calentamiento de Newton es sumamente útil. ¿Está bien? Porque si yo pregunto cuánto tiempo tiene que pasar para que la temperatura de pastel en lugar de 70 sea de 100 grados Fahrenheit, ¿está bien? Esa cuenta la puedo hacer perfectamente. Eso quiero decir. Y sigue valiendo esta fórmula. ¿Está bien? Bueno, vamos un poco más. Vamos a un circuito en serie. Bueno, estos ya los deben conocer de física, ¿no? Un circuito en serie, un circuito eléctrico, se puede designar de esta forma cuando yo tengo en cuenta qué cosas. ¿Por qué se llama este LR y por qué este se llama RC? Porque uno tiene una bobina y otro tiene un capacitor. Exacto. Uno tiene una bobina y el otro tiene un capacitor. Pero para los dos casos, ¿sí? Lo que yo tengo es una variación de ¿qué? De intensidad de la corriente, ¿no? ¿Sí? Tengo una variación de la intensidad de la corriente porque yo pongo a ese circuito una batería, ¿está bien? Entonces, una batería de 12 volts o de 12 volts se conecta a un circuito en serie en el que el inductor, ¿cuál es el inductor? ¿El que se llama L o el que se llama La bobina. R? L. 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 El inductor es este, ¿no? Es la bobina, claro. Claro, una chica con
Un varón también contestó, claro, sí. Pero es raro que una chica conteste tan rápidamente esta cuestión de las bobinas. A mí me costó mucho acostumbrarme a lo que era la bobina y la inductancia y la capacitancia y todo eso, a pesar que he desarmado cosas y he armado y he Pasa que puesto distintos voltajes y qué sé yo, pero me costó mucho acostumbrarme a eso. ¿Cómo? Ah, pensé que me decía algo. Bueno, la bobina o el inductor tiene, dice que es 0,5 Henry, ¿no? O Henry. Y la resistencia, la R, es de 10 ohms. Entonces, determine la intensidad de la corriente si la corriente inicial es cero. Claro, en el instante cero no pasa nada, ¿no? Todavía no le puse la batería. Entonces, la variación de la intensidad de la corriente, esta es la ley de quién? puede ser Kirchhoff, profe. La ley de, claro, es una de las de Kirchhoff, exactamente, o Kirchhoff, como quieras, si lo quieres decir en español, Kirchhoff. Es una de las leyes, ¿está bien? De Kirchhoff. Bueno, entonces, el inductor, que es justamente el que aparece acá, en nuestro caso mide 1/2 o 0,5, como lo quieran llamar, la variación de la corriente respecto del tiempo, más la resistencia, que es de 10, los 10 también se le aplican a la intensidad de la corriente, es igual, por supuesto, al voltaje de entrada, que son 12 voltios. ¿Está bien? Esto caracteriza al circuito en serie. Y esta es la condición inicial. ¿Sí? Entonces, quiero determinar una fórmula para calcular la corriente en cualquier instante de tiempo, ¿no? Bueno, ¿esta qué es? Es una ecuación diferencial. Esta es lineal, pero es de primer orden. Esta no es variables separables. ¿Está bien? Esta voy a primero hacer la homogénea. Vamos a usar la letra que aparece ahí. Entonces, primero yo voy a decir que la solución general en función del tiempo va a ser la I del homogéneo más la I particular. ¿Está bien? Entonces, primero resuelvo el homogéneo. 0,5 por DI sobre DT más 10I igual 0. Este sería el homogéneo. Entonces, 0,5 por DI sobre DT es igual a menos 10I. Punto variable, diferencial I sobre I es igual a menos 10 dividido 0,5, diferencial T. Y entonces acá, ¿qué me queda? Que el logaritmo, la intensidad es siempre positiva, así que puedo poner logaritmo de I. ¿Es igual a cuánto? A menos 10 dividido 0,5 es 20 T, ¿no? Esto me da menos 20, ¿sí? Y la integral del diferencial de T es menos 20T más C. Entonces, la intensidad de la corriente en función del tiempo es menos 20. Perdón. Es I de T es E a la menos 20T por una constante que llamo C. ¿Esta sería quién? La solución del homogéneo. Ahora busco una particular. La I particular la voy a escribir como C de T, ¿está bien? Por E a la menos 20T, ¿está bien? Entonces ahora 0,5
por la derivada, ¿no? Que es C' por E a la menos 20t, más 0,5 por C por menos 20 E a la menos 20t, más la solución particular, que es C por E a la menos 20t, por 10 es igual a 12. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si acá hago 0,5 por menos 20, me da justamente 10, ¿no? Entonces, este se va con este y me queda que 0,5 por C' por E a la menos 20 tiene que ser igual, tiene que ser igual a 12. Entonces, acá tengo que la derivada de C respecto de t va a ser 12 dividido 0,5 por E a la 20t. Entonces, separo variables, la derivada de C va a ser 12, Profe, ¿por qué el 12, 20t es positivo? derivé. Con Perdón, derivé el profe, no producto, sé. ¿no? La derivada de este por este sin derivar, más este por la derivada de este. A ver, yo ahora tengo que reemplazar en la ecuación diferencial la solución particular, ¿no? Y acá tengo la derivada. Entonces tengo que derivar como reducto. Es 1/2 por la derivada de este por este sin derivar, más 1/2 por este sin derivar por la derivada de este. Entonces acá te quedó menos 20. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, pero no entiendo por qué te quedó el 20t positivo del Ah, otro lado. Cuando hiciste dc sobre dt igual a... porque pasó. Porque, a ver, multiplicamos miembros por E a la menos 20t o pasar esto dividiendo. Ah, ok, ok. ¿Ok? Bueno, 12 dividido 0,5, esto me da 24. 24 por E a la 20t, ¿está bien? A la 20t, y esto diferencial t. Entonces, el c de t que estaba buscando es, integro ahora, ¿no? 24 por E a la 20t dividido particular, me va a quedar 24 dividido 20 es 1,2 por E a la 20t, eso me quedó la C, por E a la menos 20t, o sea que la I particular me quedó 1,2. ¿Está bien? Entonces, la I de t es la I del homogéneo, que es C por E a la menos 20t, más la solución particular, que me dio 1,2. Pero me dicen que I en 0 vale 0, entonces yo tengo que obtener esta C, y en 0 vale 0, entonces, si en 0 vale 0, C por E a la menos 20t por 0 es igual, más 1,2 es igual a 0, esto vale 1, así que C vale menos 1,2. Entonces, ahí tengo la intensidad de la corriente como menos 1,2 por E a la menos 20t más 1,2. ¿Está bien? Esto tiene un pequeño transitorio y después, cuando t tiende a infinito, esto se estabiliza en 1,2. ¿Está bien?
¿sí? Bueno, eso es lo que dice, lo que dice justamente una de las leyes de Ohm, que es justamente que el voltaje o la entrada o es la intensidad de la corriente por la resistencia del circuito, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, descansamos 5 minutos, así empiezo con otro tema. Pero bueno, quería, con lo que ya sabemos de resolver ecuaciones diferenciales, por lo menos mostrar algunas aplicaciones, ¿m? Algunas aplicaciones concretas. Hay muchísimas más, ¿no? Por supuesto, hay infinitas más. Pero algunas, para lo que sabemos resolver hasta ahora, me pareció que fueron algunas interesantes. También después hay problemas de mezclas químicas, problemas de drenaje, hay un montón de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y lo que quiero mostrar ahora un poquito es ecuaciones diferenciales de orden superior, diferencia entre lo que es problema de valores iniciales y problema de valores en la frontera. Y no sé si me va a alcanzar el tiempo, por lo menos para resolver alguna de segundo orden a coeficientes constantes. Bueno, descansamos 5 minutos, me voy a buscar un cafecito y seguimos, ¿sí? Dale. Bueno.
Bueno, seguimos. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok. Bueno, seguimos. Hasta ahora resolvimos algunas ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Porque aparecía solo esta expresión, ¿no? Ahora, hay problemas donde uno conoce la derivada segunda, o sea, hay una relación entre, por ejemplo, A2 de X, derivada segunda de Y respecto de T dos veces, más A1 de X, derivada de Y respecto de T, más A sub 0 de X, sub 0 de X por Y, igual a una cierta g de x. Por ejemplo, uno podría conocer la aceleración de un móvil y sabemos que la aceleración es la derivada segunda de la función posición. Entonces, hay ecuaciones diferenciales de orden superior. En general, uno la define como una ecuación donde tiene hasta la derivada de orden n respecto de la variable independiente n veces. Estos coeficientes que aparecen acá pueden ser solo funciones de x, en cuyo caso será una ecuación diferencial lineal, porque solo función de x, de la variable independiente, y está igualada a una función que depende solo de la variable independiente. Para tener un problema de valores iniciales, yo no solamente tengo que decir cuánto vale la solución en un determinado x0, por ejemplo, para una ecuación diferencial de segundo orden, no solamente tengo que decir cuánto vale la solución, sino también cuánto vale la derivada primera en ese mismo valor x0. Esto es un problema de valores iniciales de segundo orden. Entonces, yo tengo una ecuación diferencial de orden n, tengo que dar cuánto vale la solución en un determinado x0, cuánto vale la derivada primera en ese mismo x0, hasta la derivada de orden n-1 también en ese mismo x0. Entonces, uno se pregunta cuándo tiene solución esto, ¿no? ¿Será que siempre tiene solución? Bueno, lo que yo tengo que pedir es que todas estas funciones que acompañan a las derivadas de distinto orden, la a sub n, la a sub n-1, la a sub 0 y la g, tienen que ser continuas en un intervalo. Y además el coeficiente que multiplica a la derivada de mayor orden tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera 0, mi ecuación diferencial es de un orden menor. ¿Está bien? ¿En dónde? En un intervalo que contenga la condición inicial. Entonces, en ese caso, la solución existe y es única. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo quiero probar que la función igual a a 3 por e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x es una solución de este problema. Este es un problema de valores iniciales de segundo orden. Entonces tengo y segunda menos 4i igual a 12x. Fíjense que me dicen que i en 0 vale 4 y que i' en 0 vale 1. ¿Por qué hasta i'? Porque mi ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces, si es 3 e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x, ¿se cumple que i en 0 vale 4? Sí. Sí, ¿no? Bien. Vamos a i'. ¿Quién sería i'? Sería 3 por 2, 6, e a la 2x, menos 2, e a la menos 2x,
menos 3. ¿Se cumple que I' en 0 vale 1? Sí, ¿no? Porque me queda 6 menos 2, 4, menos 3, 1. Así que estas dos condiciones se cumplen para la solución que me están proponiendo y para su derivada. Ahora tengo que ver que satisface la ecuación diferencial, para lo cual necesito I segunda también. Entonces me queda 12e a la 2x más 4e a la menos 2x. Entonces yo tengo que plantear I segunda menos 4i. Vamos a ver si eso nos da 12x, ¿no? Entonces, I segunda es 12e a la 2x más 4e a la menos 2x menos 4 por I, o sea, por 3e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x, hago la cuenta y esto me da 12e a la 2x más 4e a la menos 2x menos 12e a la 2x menos 4e a la menos 2x más 4 por 3, 12x. Entonces, este se va con este con este, y esto efectivamente es 12x. Entonces, esta que me propusieron como solución es realmente solución de este problema de valores iniciales. ¿Está bien? A diferencia de lo que es un problema de valores iniciales, está lo que se conoce con el nombre de valores en la frontera. Los problemas de valores en la frontera se dan cuando la variable independiente, que es x, se mueve entre A y B, y yo conozco lo que vale la solución en A y conozco, por ejemplo, lo que vale la solución en B. O cualquier combinación lineal que haya entre la solución en A y la derivada en B, la derivada en A y la solución en B, etc. Pero siempre es una ecuación diferencial de segundo orden y yo conozco lo que vale la solución en la frontera donde justamente donde se desarrolla o donde varía la variable independiente. Entonces uno se tendría que preguntar si un problema de valores en la frontera tiene solución. Los problemas de valores en la frontera en general, cuando son de ecuaciones diferenciales ordinarias, no a derivadas parciales, tienen que ver, por ejemplo, con la deflexión de una viga. Por ejemplo, yo tengo una viga, ¿está bien? La viga lo que hace es tener una deflexión. Es decir, para que no se quiebre la viga, lo que hace es tener un pandeo, digamos, que lo que sí tiene que cumplirse es que la deflexión, por ejemplo, en el origen y en el final sea 0, ¿no? Porque si no, si se pandea demasiado, se quiebra, y si no vuelve a la posición inicial, se caería o se inclinaría. La idea de las vigas es que sostengan un determinado objeto. Entonces, frente a una carga uniformemente distribuidas a lo largo de toda la viga, lo que yo voy a tener es un pandeo, ¿está bien? Pero en el extremo inicial, en el extremo final, el pandeo tiene que coincidir con donde está la viga. Entonces uno podría preguntarse si un problema de valores en la frontera siempre tiene solución. ¿Se podrá conseguir esa solución? Uno podría pensar que sí o que no. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo donde uno tiene que probar que si yo le doy condiciones en la frontera a esta ecuación diferencial, puede ser que esta solución me sirva o no me sirva o haya infinitas soluciones.
Vamos a probar que esta es, acá lo que estoy diciendo es la derivada segunda de x respecto de t dos veces, más 16x de t, ¿no? La x es una función de t, es 0. Entonces vamos a ver que esta, con dos parámetros, porque acá tengo dos constantes, ¿no? C1 y C2, es solución de esta ecuación diferencial. Primero, sin ninguna condición, ¿está bien? Sin valores en la frontera, sin valores iniciales, nada. Así como está, por eso es que tiene dos constantes, ¿no? Vamos a ver, si x de t es C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t, vamos a ver, x' de t es igual a ¿quién? A menos 4 C1 seno de 4t más 4 C2 coseno de 4t. Y necesito la derivada segunda, así que x segunda de t es menos 16 C1 coseno de 4t menos 16 C2 seno de 4t. Ahora voy a escribir x segunda más 16x, a ver si eso efectivamente me da 0. Menos 16 C1 coseno de 4t menos 16 C2 seno de 4t, y a eso le tengo que sumar 16 por x, ¿no? 16 C1 coseno de 4t más 16 C2 seno de 4t. Y esto efectivamente da 0, ¿no? Porque este se va con este y este se va con este, así que efectivamente esto da 0. Quiere decir que esta es solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. Ahora vamos a ir agregándole condiciones o valores en la frontera. Vamos a ver qué pasa si yo a la x la dejo mover entre 0 y pi sobre 2, digamos, no la x, a la variable independiente que esté, la dejo mover entre 0 y pi sobre 2, y lo que quiero es que x en 0 valga 0 y x en pi sobre 2 vuelva a valer 0. Y ya sabemos que la solución general, ya sabemos cuál es la solución general, C1 coseno de 4t, C1 coseno de 4t, más C2 seno de 4t. Esto es lo que figuraba en la página anterior. Entonces, si yo quiero que x en 0 valga 0, entonces C1 por el coseno de 0 más C2 por el seno de 0 tiene que ser 0, ¿no? El seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, así que me quedaría que C1 es 0. Y quiero que x en pi sobre 2 valga 0. Entonces, C1 por coseno de pi sobre 2 más C2 por seno de pi sobre 2, esto tiene que valer 0, ¿no? El seno de pi sobre 2 vale 1, el coseno de pi sobre 2 vale 0, o sea que C2 tiene que valer 0. Entonces, ¿qué me estaría diciendo? Que la única solución, si C1 tiene que valer 0 y C2 también, la única solución es que x de t valga siempre 0. ¿Está bien?
Ahora vamos a ver este. X en 0 vale 0 y X en pi sobre 8 vale 0. ¿Qué pasa acá? Yo sé que la solución es C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Entonces, ¿qué quiero? Que X en 0 valga 0. Eso es la misma cuenta que hice antes, así que C1 tiene que valer 0. Y X en pi sobre 8 también tiene que valer 0, ¿no? Entonces, C1 por el coseno de 4 por pi sobre 8 más C2 por el seno de 4 por pi sobre 8 también tiene que valer 0, ¿no? Entonces, si acá yo simplifico, me queda de vuelta el coseno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 vale 0. Y el seno de pi sobre 2 vuelve a valer 1, así que C2 también tiene que valer 0. De vuelta, para este problema de valores en la frontera, la única solución que hay es la solución nula. ¿Está bien? Yo lo que quiero notar con esto es que puede haber problemas. Los problemas de valores iniciales siempre tienen solución única. En cambio, los problemas de valores en la frontera puede que tengan solución o puede que no tengan solución. Veamos este mismo, pero con otras condiciones iniciales. Yo sé que la solución se escribe como C1 coseno de 4t más C2 por el seno de 4t. Entonces, lo que me dice es que X en 0 tiene que valer 0. Eso es lo mismo que ya hice un montón de veces. Hace que C1 valga 0, ¿está bien? Y después quiero que X en pi sobre 2 valga 1. Entonces, C1 por el coseno de 4 por pi sobre 2 más C2 por el seno de 4 por pi sobre 2, esto ahora tiene que valer 1. ¿Está bien? Entonces me queda que C1 por el coseno de 2pi, ¿no? Coseno de 2pi más C2 por el seno de 2pi. Esto tiene que ser 1. ¿Está bien? Ahora, C1, por lo que vimos antes, tenía que ser 0. Entonces me queda que C2 por el seno de 2pi. ¿Cuánto vale C2 por el seno de 2pi? 0. Esto vale 0, tiene que ser igual a 1. O sea, 0 igual a 1 es un absurdo. Entonces, este problema, ¿está bien? Este problema con estas condiciones de frontera no tiene solución. ¿Sí? Entonces, un problema con valores en la frontera podría tener infinitas soluciones, ninguna o una sola. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, vamos a volver al caso de problemas de valores iniciales, ¿no? O sea, cuando yo tengo derivada de orden n de y respecto de x n veces, y acá tengo una a sub n de x, más hasta a sub 0 de x por y, igual, vamos a primero a trabajar con el homogéneo, y
tenemos algunas condiciones iniciales, ¿no? Como I en C en X0 vale I sub 0, I' en X0 vale I sub 1, y así hasta la derivada de orden n de X0, igual a n-1, acá pongo n-1. Entonces, volvemos no a un problema de valores en la frontera, sino a un problema de valores iniciales. Si yo conozco una solución de esta ecuación diferencial, conozco otra solución de esta ecuación diferencial, conozco otra más, cualquier combinación lineal de ellas sigue siendo solución de esa ecuación diferencial. Es como decir, en la que teníamos antes teníamos x segunda más 16x igual 0. Más 16x igual 0. Es como decir, si yo tengo x1, que era ¿quién? Coseno de 4t, ¿no? Coseno de 4t y seno de 4t. Si yo conozco x1, que es coseno de 4t, y conozco otra solución, que es seno de 4t. ¿Esta es solución, esta solita? A ver, si derivo una vez, me queda menos seno de 4t por 4. Si derivo otra vez, me queda menos 16 coseno de 4t. Y si ahora esta x1 la meto acá, x segunda 1. X segunda. Bueno. X segunda 1. ¿Esto cuánto me da? Y sumo menos 16 coseno de 4t más x1 por 16 es 16 coseno. Me parece que se me fue la internet. ¿Me están escuchando? Escucha cortado, profe. Hola. A ver ahora, ¿se escucha mejor? Hola. Ahora sí, profe. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí. No, porque me parece que hubo un microcorte de internet, por eso. Bueno, a ver, voy a repetir lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que para analizar un poquito el principio de superposición, esta ecuación diferencial de segundo orden probamos que tenía a C1 por coseno de 4D más C2 por el seno de 4T como solución de esa, ¿no? Y probamos que la cumplía. Ahora yo digo, si yo tomo solo este pedacito, ¿es solución? Sí, probé que es solución. Y si tomo este pedacito solo, seno de 4T, hagan ustedes después la cuenta, también es solución. Entonces, por eso cualquier combinación lineal de ellas, por eso C1 por coseno de 4T más C2 por el seno de 4T también es solución. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco soluciones aisladas, cualquier combinación lineal de ellas es también solución de la ecuación diferencial. Entonces, acá justamente lo que me dicen es, muestre que esta I1 y esta I2 son solución de esta ecuación diferencial de tercer orden, en el intervalo 0 más infinito. ¿Por qué? Porque acá dice logaritmo de x, ¿no? Entonces,
tengo que tener un dominio donde yo pueda calcular esa expresión. Entonces, vamos a calcular, necesito I1 es x cuadrado, I'1 es 2x, ¿está bien? I2'1 es 2 e I tercera 1 es 0. Entonces vengo y reemplazo en la ecuación diferencial. X cubo por I tercera 1 menos 2 por X por I'1 más 4i me tiene que dar 0. Bueno, cuando reemplazo la I tercera 1 por 0, este término se va. Así que me queda menos 2x por I', que es 2x, más 4x cuadrado. Y esto efectivamente es menos 4x cuadrado más 4x cuadrado, y esto da 0. O sea que esta efectivamente es una solución de esta ecuación diferencial de tercer orden. Vamos a la otra, que tiene la x cuadrado, y 2 es x cuadrado logaritmo de x. Entonces, I'2 es la derivada de este, 2x por el segundo sin derivar, más x al cuadrado por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. ¿Está bien? Y segunda 2 es la derivada de este por este sin derivar, 2 logaritmo de x, más 2x, ¿está bien? Por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Más, acá este se va con este, la derivada de x, que es 1. Entonces, y tercera, 2, va a ser 2 sobre x, porque acá ya directamente derivo el logaritmo, y acá me queda, se simplifica con este, y la derivada de 3 es 0, así que este sería el i tercero. Entonces, x cubo por i2 tercera es 2 sobre x, menos 2x por i'2, que me quedó 2x por logaritmo de x, a ver, vamos a poner así, 2x por i' más x, más 4x cuadrado logaritmo de x. Entonces esto me queda, acá este se va, acá me queda un cuadrado, ¿no? 2x cuadrado menos 2 por 2, 4, x cuadrado logaritmo de x, menos 2x cuadrado más 4x cuadrado logaritmo de x, y esto efectivamente me da 0, ¿no? Porque este se va con este y este con este, así que efectivamente me da 0. Entonces, si yo puedo encontrar estas dos soluciones, puedo decir que cualquier combinación lineal de ellas es también solución. ¿Está bien? Entonces, eso me genera nuevas soluciones. Por otro lado, tenemos que repasar el concepto de independencia lineal, porque yo lo que voy a necesitar de esas soluciones que encuentre particularmente es que sean linealmente independientes entre sí. Uno dice que, dados, acá puedo pensar esto como elementos de un espacio vectorial, ¿no? Entonces yo tengo una colección de vectores, V1, V2, Vn. Este conjunto es linealmente independiente si, solo si, cuando yo armo una combinación lineal de ellos, igualada al vector nulo, implica que todos los escalares tienen que ser, ¿cuánto? Ceros, ¿no? Lo mismo le pasa a las funciones. Las funciones son linealmente independientes cuando yo armo una combinación lineal de ellas igualada a 0, entonces todos los escalares que aparecen en esa combinación lineal
son 0. ¿Está bien? Es exactamente la misma definición que se usa para vectores. Para el caso de las funciones, es fácil probar que son linealmente independientes trabajando con el browskiano. El browskiano es un determinante que se forma con las funciones que yo quiero ver si son linealmente independientes. Sus derivadas primeras hasta el orden n-1 depende de la cantidad de funciones que yo tenga. Por ejemplo, en las anteriores, en el ejercicio anterior tengo x cuadrado y x cuadrado logaritmo de x. Nos vamos a ver si esas dos funciones son el eje. Entonces, f1 de x es x cuadrado y f2 de x es x cuadrado logaritmo de x. Entonces le voy a calcular el browskiano. El browskiano va a tener f1, f2, f'1, f'2. Entonces, lo voy a escribir acá. f1 es x al cuadrado, f2 es x al cuadrado logaritmo de x, f'1 es 2x, ¿está bien? f'2 es 2x por el logaritmo de x más x cuadrado por 1 sobre x. Y ahora voy a calcular el determinante. Entonces esto me va a quedar x cuadrado por 2x logaritmo de x más x, y a eso le tengo que restar 2x por x al cuadrado, o sea que me queda 2x cubo logaritmo de x. Y esto me queda 2x cubo logaritmo de x más x cubo menos 2x cubo logaritmo de x. Esto se va con esto, así que me queda x cubo. Esto es distinto de 0 para todo x que esté en el intervalo 0 más infinito, que era donde tenían que estar las x, ¿no? ¿Está bien? Así que esas dos funciones que están ahí son linealmente independientes. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que si el determinante te da 0 significa que las funciones son linealmente LD. dependientes. Exactamente. Genial. Exactamente. Porque es un sí solo sí, ¿no? Por eso. Si el browskiano es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes, ¿sí? Y si son linealmente independientes, entonces el browskiano te da distinto de 0. Si vos negás esto, o sea, pones igual a 0, tenés que negar la independencia lineal, o sea que te quedan linealmente dependientes. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, acá me dan, y con esto termino, I1 igual a E a la 3X. No sé, ¿alguien me dice la hora? Y 50, profe. Ah, está bien, llego justito para hacer este ejemplo. I1 es E a la 3X, I2 es E a la menos 3X. Y me dice que estas dos son solución de la ecuación diferencial I segunda menos 9i igual a 0. ¿Está bien? En todo R, porque las exponenciales se pueden calcular para cualquier X. Vamos a ver si estas dos soluciones son linealmente independientes. Ustedes probar que I1 e I2 son solución. Son solución, ¿no? De I segunda menos 9i igual 0. No lo voy a hacer porque ya lo hice. Vamos a armar el browskiano. El browskiano va a tener, esta es la F1, ¿no? I1, I2, I'1, I'2.
Entonces, el browskiano me da I1 que es E a la 3X, I2 es E a la menos 3X, I'1 es 3E a la 3X, I'2 es menos 3E a la menos 3X. Calculo el determinante, ¿no? Entonces me va a quedar menos 3E a la 3X por E a la menos 3X, menos, ¿está bien? Menos 3E a la 3X, menos 3E a la 3X por E a la menos 3X. Entonces, esto me da, esto por esto es producto de potencias igual base, los exponentes se suman, así que me queda E a la 0. Me queda menos 3. Acá también, así que me queda menos 3. Esto me da menos 6, que es distinto de 0. En este caso en particular me quedó un número, ¿ok? Pero antes me había quedado x al cubo, que no es 0, porque si uno hace el dibujo de x al cubo no es siempre 0, ¿no? X al cubo es una cosa así, no es 0 para todos los x. Acá me quedó un número distinto de 0. Entonces, si estas son soluciones de esta ecuación diferencial de segundo orden, entonces cualquier combinación lineal de ellas también es solución, porque estas son linealmente independientes. Entonces, la idea va a ser, para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, buscar, digamos, algunas así y después armar la solución general como una combinación lineal de esas soluciones particulares. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer la clase que viene. Primero voy a empezar con ecuaciones diferenciales de segundo orden, primero homogéneas, y donde estos coeficientes sean constantes. Números, eso quiero decir, ¿no? ¿Qué sé yo? 2 y segunda, más 3 y prima, más 2i igual 0, por ejemplo. Coeficientes constantes, no funciones. No x por y segunda más 4 seno de x por y prima, ¿está bien? Más 4 seno de x por y prima. Esto no. Así, a coeficientes constantes. Ya con eso vamos a tener bastante para entretenernos y vamos a tener un montón de problemas que se resuelven con ese tipo de ecuaciones, ¿no? Problemas de amortiguación, sistemas subamortiguados, amortiguados. Tenemos un montón de problemas que se pueden resolver con este tipo de ecuaciones diferenciales, péndulos que oscilan, ¿no? La ley del resorte, son todos esos movimientos que se caracterizan con este tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, por hoy nada más, porque esto prefiero hacerlo todo en conjunto, digamos, ¿no? Ver cómo planteo la solución y ver los distintos casos, así que vamos a llegar hasta acá por hoy. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. No. Bueno, ok, entonces me despido hasta el lunes. En cuanto tengo la grabación, se las mando. Voy a